Nuestras mediciones podremos clasificarlas en mediciones directas o en mediciones indirectas. La medición directa, cuando la realice, me dará la magnitud deseada, la que quiero medir. Por otro lado, en la medición indirecta tendré que medir alguna magnitud distinta a la que voy a obtener y luego hacer algún tipo de operación. Aclaremos que una medición directa o indirecta depende del método y de los instrumentos utilizados y no de la magnitud a medir. Por ejemplo, si tomamos el volumen de un cuerpo prismático, un pequeño cubo, puedo medirlo de manera directa utilizando una graduada o paso precipitado con un líquido introducido, y al ver cuánto se eleva el volumen del líquido, saber el volumen de mi cubo. Si bien hago una operación, la magnitud que yo estoy midiendo es volumen. Entonces estoy midiendo la magnitud que deseo. ¿Cómo podría medir el volumen de manera indirecta? Utilizando una regla o un instrumento para medir longitudes. Mediré el largo, el ancho y el alto, y según la geometría podría calcular el volumen. Al usar la regla, lo que yo medí fueron longitudes y luego de la operación obtuve un volumen. Eso hace que esta sea una medición indirecta. Centrémonos por ahora en las mediciones directas. Las mediciones directas son las que ya hablamos, que el instrumento que utilizo me da la magnitud que deseo, como por ejemplo poder medir longitudes con una regla, poder medir tiempos con un cronómetro, poder medir masas con una balanza, pero según el instrumento que yo utilice, será la incertidumbre que me dé. Como habíamos hablado antes, la incertidumbre de una medición está asociada al instrumento, al operador, al método, al medio de trabajo, al medio de medición, o también llamado ambiente, pero nos quedaremos con causa principal o fuente principal de incertidumbre, la del instrumento. Al hacer trabajos prácticos, nos encontraremos que deberemos incluir las otras fuentes de incertidumbre, pero en el caso de los ejercicios teóricos, donde a uno se le presenta un caso virtual, tomaremos como fuente de incertidumbre los instrumentos. Un instrumento de medición continua o analógico a los instrumentos de medición podemos dividirlos en dos grupos, los de medición continua o los discretos. También se los dice que son analógicos y digitales.
Al realizar una medición con un instrumento continuo, la incertidumbre de la medición será la mitad de la resolución. Mientras que en un instrumento digital o discreto, la incertidumbre será la resolución. Nótese que no todos los instrumentos digitales son discretos y no todos los instrumentos analógicos son continuos. Tomemos por ejemplo los relojes. Podremos tener tres tipos. Comencemos por el reloj digital, cuya resolución en este ejemplo es de 1 segundo. La incertidumbre al realizar una medición con este cronómetro reloj digital también será 1 segundo. Después tenemos dos relojes de aguja. Uno que va de saltos y el otro que es de funcionamiento continuo. La resolución para ambos la misma. Pongamos 1 segundo. Para el continuo, la incertidumbre será la mitad de esta resolución, es decir, medio segundo. Mientras que para el que va de a saltos, la incertidumbre será igual a su resolución, es decir, 1 segundo. Porque si bien es un instrumento analógico, tiene una escala discreta. Nunca va a quedar en medio de dos marcas que tiene el reloj o cronómetro. Una regla es un instrumento continuo. Es decir, que si una regla tiene una resolución de 1 centímetro, su incertidumbre será de medio centímetro. Si tiene una resolución de 2 milímetros, su incertidumbre será de 1 milímetro. Una balanza digital que tiene una resolución de 1 gramo tendrá una incertidumbre de 1 gramo. Fíjense que coloqué delta M, ya que si miden masas, podemos llamar a esa medición M en lugar de seguir usando siempre la letra X. Así como también podría haber llamado, en estos casos, delta T. Tratemos de no siempre usar la letra X y dándole la letra que corresponde a cada magnitud que se mide.